¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Gracias a todos los que ya están aquí listos para nuestro estudio de esta tarde. Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio de Primera de Timoteo acerca de una iglesia ejemplar. Vamos a ir a la lección número 3. Una iglesia ejemplar es una iglesia que depende de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Señor, gracias por esta hermosa carta de Pablo a Timoteo. Señor, gracias por esta enseñanza tan hermosa que nos das, y ponemos en tus manos este tiempo para que tú lo bendigas, para que tú nos des entendimiento, sabiduría para guardar, Señor, en nuestro corazón estas valiosas enseñanzas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, y gracias por cada persona que está conectada en este momento y los que estarán viendo, Señor, esta plática después. Gracias, bendícenos y gracias por este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con esta interesante enseñanza de la primera carta de Pablo a Timoteo. Es una carta de las que llamamos pastorales, ¿verdad? Porque contiene consejos y contiene enseñanzas referentes a cómo se debe de manejar la iglesia, cómo debe de conducirse la iglesia, y sobre todo para los pastores, los líderes, qué es lo mejor que debemos hacer para llevar adelante las iglesias. Ahora, Timoteo no era directamente pastor, ¿verdad? Como conocemos ahora el concepto de pastor en la ciudad de Éfeso. Timoteo estaba como encargado. Pablo lo había mandado a que supervisara algunos asuntos que estaban pasando en la iglesia de Éfeso, principalmente de carácter doctrinal. Estaban pasando que venían falsos maestros, surgían por ahí falsas enseñanzas, se combinaban con las religiones paganas, y entonces esto estaba trayendo un problema de falsa doctrina, y Pablo envía a Timoteo para que él sea el que supervise, que se enseñe la correcta doctrina de Dios. Y hablando de la gracia de Dios, es una de las principales doctrinas, es una de las anclas de la fe cristiana, el hablar de la gracia de Dios. Hay una relación muy especial en la plática anterior, cuando hablamos acerca de los primeros versículos del primer capítulo, donde se está hablando acerca de las fábulas y de los mandamientos de hombres que se están dando, que no son medios de salvación ni para santificación tampoco. Y este concepto hay que entenderlo bien. La ley como tal tiene la función de demostrar que el hombre es pecador y de refrenar a la gente mala, advertirle que no pueden seguir por ese camino. Esa es la función de la ley. Yo no sé, o yo no sabía que yo era ladrón si la ley no dice, no está escrito que dice no robarás. A lo mejor para alguien puede decir, es que para mí es muy normal mentir. No creo que tenga nada de malo mentir, pero cuando te encuentras o te enfrentas a la ley de Dios, y la ley dice que mentir es un pecado delante de Dios, entonces te das cuenta que es algo malo. Mucha gente ha crecido rodeada de pecado y practicando una serie de pecados, pensando que no tiene nada de malo. ¿Cuánta gente, que quizás ustedes conocen también, vive todos los días consultando su horóscopo, por ejemplo, ¿verdad? O que van a que les lean las cartas, o que le lean el café, que le echen la suerte, y piensan, pues eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo ha vivido. Quizás desde sus antepasados lo han practicado. Pero cuando tú te enfrentas a la ley, cuando ves en la Biblia que dice el Señor, no consultarás a los adivinos, ni habrá sortílegos, ni habrá encantadores, ni hechiceros, ni adivinos, y que consulten a las estrellas. Entonces la ley te confronta para decirte que eso, que quizás tú no sabías o no te imaginabas que fuera algo malo, era algo malo, es algo malo delante de Dios. Esa es la función de la ley. Pero la ley no nos salva. La ley no nos justifica delante de Dios. La ley nos exhibe. Por eso Pablo dice en los versículos anteriores que la ley es buena, es provechosa, sí, pero no para salvación, sino para que nosotros veamos en dónde estamos fallando y lo que hemos hecho está malo delante de Dios.
Ahora tenemos la gracia. Por gracia somos salvos, por gracia sois salvos, dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es que lo que salva, lo que nos va a salvar es la gracia de Dios, no la ley. En este pasaje, Pablo está relatando su propia experiencia como una evidencia de que la ley de Moisés no redime, sino que es la misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y Pablo estaba muy interesado en que Timoteo enseñara acerca de la gracia y que predicara que la salvación es eterna y la transformación de la vida de cada persona, de cada creyente, es solamente por medio de la gracia de Dios. Esta es una de las doctrinas, como les dije hace un momento, que son anclas, son fundamentales en la vida de toda iglesia. Una iglesia ejemplar tiene que predicar la gracia de Dios, tiene que predicar que la salvación es por gracia, es algo que no merecíamos, es algo por lo que no podemos nosotros luchar, es algo por lo que nuestras obras, por más buenas que sean, no nos sirven de nada. Solamente la salvación es por medio de la gracia de Dios, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así es que reconocer, hermanos, que no merecemos ninguno de sus beneficios, eso nos tiene que provocar una actitud de humildad delante de Dios. Yo no merezco ningún beneficio de parte de Dios. Por mi conducta pecaminosa, yo no merezco ni siquiera ser llamado hijo de Dios. Pero ahora por gracia, por el regalo de Dios, es lo que Dios me ha dado, sin merecerlo. Eso, mis amados hermanos, esa gracia, eso que Dios nos dio, nos debe de impulsar a amar a Dios, a adorarle y a servirle con todo nuestro corazón. Nos lleva esta actitud, nos tiene que llevar a aprender a someternos al señorío de Cristo en nuestra vida como obedientes siervos. La gracia de Dios nos hace sentir aprecio, nos hace sentir afecto por lo que nosotros estamos experimentando en la vida cristiana. Gratitud, reconocimiento, adoración a lo que Dios está haciendo. Vamos a ver lo que dice Pablo en estos versículos. Vamos a ver, si quieren abrir sus Biblias, en Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a empezar a ver los versículos del 12 al 20 esta tarde. Déjenme ponerlo aquí. Aquí está. Ahí está. Y falto yo de aparecer. Aquí estoy. Ahí estoy. Ok. Dice el versículo 12. Doy gracias. Fíjense, empieza con una mención de gratitud, con una acción de gracias, ¿verdad? Eso es humildad. Eso es humildad. No entra con prepotencia, no entra diciendo porque yo soy el mero mero, porque yo soy el gran apóstol. No, no, no. Dice, doy gracias. ¿A quién? Al que me fortaleció, es decir, al que le capacitó, al que le preparó para el ministerio, y aún esta expresión que sigue, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice Pablo, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel. Esto nos habla acerca de una humilde evaluación que Pablo hace de sí mismo. En ningún momento, hermanos, y esto es algo muy importante, en ningún momento nosotros vemos jactancia en el apóstol Pablo. No lo vemos jactarse de quién es él, de sus credenciales, de lo que le antecede, de todo lo que él ha hecho. No, él habla con esta humildad, ¿verdad? Y dice, el Señor me tuvo por fiel. A pesar de todo lo que sucedió, el Señor me tuvo por fiel. Aunque acababa de creer apenas en Cristo, porque era creyente nuevo realmente Pablo, pero Dios vio
el Señor vio un potencial de obediencia, de fidelidad en este hombre llamado Saulo de Tarso. A pesar de todo lo anterior, con la capacitación que el Señor le dio, fue puesto al servicio de Dios desde que se convirtió, cuando lo vemos ahí en el capítulo 9 de Hechos. Y también habla él acerca de que él fue blasfemo. Blasfemo, dice el versículo 13, miren. Versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Blasfemo quiere decir que negó el poder, que negó la majestad de Dios. Afirmaba que Jesús no era el Mesías y también forzaba a los cristianos, antes de convertirse, forzaba a los cristianos a que blasfemaran. El vocablo injuriador, cuando habla de que era perseguidor e injuriador, habla también acerca del legalismo que él traía. Alguien insolente, alguien que era afrentoso, pleitista, ¿verdad? Echaba bronca de todo, decimos nosotros. Como los que maltrataron a Jesús, dice que le injuriaban ahí al pie de la cruz. Ahora, es muy significativo, hermanos, recordar que Pablo cometió estos pecados cuando era un celoso promotor de la ley de Moisés. La ley y el legalismo no tenían poder para poderlo perdonar ni para poderlo transformar. Todo esto que cometió Pablo, blasfemo, perseguidor, injuriador, estos pecados tan graves, era cuando él era un ferviente defensor de la ley. Por eso es que Pablo habla de esto. La ley no nos puede salvar. La ley no nos puede justificar delante de Dios. La ley nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero la ley no transformó a Pablo. La ley hizo que pecara más Pablo, porque Pablo maltrató a los cristianos. Pablo mató a los cristianos, consintió en la muerte de muchos cristianos, separó familias, hizo cosas terribles y habló en contra del mismo Señor Jesucristo. Y él era un celoso seguidor de la ley de Moisés. Así es que aquí queda demostrado que la ley no salva. La ley expone. Lo que salva, lo que transforma nuestra vida es solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios. El único factor a su favor que tenía Pablo fue que persiguió a la iglesia pensando que él hacía un bien. Por eso dice aquí este versículo, que lo hizo por ignorancia, pero de ninguna manera Pablo dice que por esa razón, por lo que él estaba haciendo, merecía la ayuda de Dios. Así es que la sinceridad, hermanos, no es excusa para el pecado. Mucha gente que comete pecados, que vive en pecado, quiere justificarse diciendo, es que yo no sabía. Bueno, el que no sepas, el que no haya sido expuesto a lo que dice la palabra de Dios, no justifica que seas un pecador. ¿Por qué mataste a esa persona? Es que yo no sabía que matar es delito. Por supuesto que lo sabías. Y si no lo sabías, eso no te exime de la ley, ¿verdad? Y lo vemos en la ley de los hombres, lo vemos en la ley normal, lo vemos cuando una persona comete un delito y muchas veces dice, es que yo no sabía que eso era delito. Bueno, el hecho de que tú no sepas no quiere decir que no sea y que no eres culpable. Ahora la ley a la que te enfrentas, la ley dice lo que eres y lo que no eres, y eso te hace culpable. Y esta es una enseñanza muy importante para nosotros, hermanos, porque hay muchas leyes alrededor de nosotros, independientemente de la ley de Dios. Nosotros, los que estamos en Estados Unidos y en otros países, vivimos en países gobernados por leyes, y muchas veces queremos justificar nuestra ignorancia de no hacer algo. ¿Por qué no llevabas puesto el cinturón de seguridad?, te pregunta el policía cuando te detiene. Es que yo no sabía que era infracción no traer el cinturón de seguridad. El hecho de que no lo sepas, o el hecho de que tú pretendas ignorarlo,
Eso no va a decir el policía, bueno, como no sabías, entonces esto no es un delito porque no sabías. No, señor. ¡Pum! Te ponen tu infracción. Porque es un delito y cometiste un delito. Es que no sabía. Bueno, es que tienes que saber las leyes en las que estás viviendo. Y a lo largo de nuestras vidas, hermanos, hemos cometido un sinfín de errores que quizás en ignorancia nosotros no sabíamos que era un delito hasta que nos enfrentamos a un juez y el juez nos dice, es que eso que hiciste es delito. Ah, perdón, es que yo no sabía. Es que no sabía que no podía traer al niño desamarrado, es que no sabía yo que podía meterle más gente de la que le cabe a mi carro, es que yo no sabía del límite de velocidad, es que yo no sabía que esta calle, en fin, infinidad de cosas. En las leyes fiscales es lo mismo, ¿verdad? Cuando vas a pagar los impuestos, resulta que hay leyes que dices, yo ni sabía que esta ley existía y que tenía que pagar esto, que no tenía que pagar, y ahora me están persiguiendo, me están acosando, y pues ni modo. El hecho de que ignoremos la ley no nos exime de la ley. Así es que por muy sinceros que seamos delante de Dios, Señor, es que yo no sabía que era pecado. Es pecado y eso no nos exime delante de Dios. Lo que nos justifica es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo único que nos hace merecedores de su misericordia. Así es que Dios preserva a Pablo, ¿verdad? A pesar de que Pablo estaba haciendo tanta cosa mala, a pesar de que Pablo estaba haciendo tantas cosas indebidas y él creía que lo estaba haciendo bien, el Señor tuvo paciencia y lo esperó. Pero en el camino a Damasco, ahí en la narración de Hechos capítulo 9, cuando lo tira del caballo y se le aparece, hasta ahí llegó y fue confrontado por la gracia de Dios. Pablo experimentó, igual que nosotros, hermanos, la gracia divina, es decir, el favor de Dios que el hombre no merece. La gracia sobreabundó, fue suficiente como para salvar a este rebelde pecador y abundó todavía mucho más porque lo hizo el gran heraldo del Evangelio en todas aquellas provincias. La gracia se manifestó en la fe que Pablo tuvo creyendo en Jesús como Mesías y Salvador. Se mostró en el amor de Dios para con Pablo y en el nuevo amor de Pablo para con Dios y para con los hombres, a los que persiguió, a la iglesia que persiguió, a la iglesia que le hizo tanto daño. Ahora Pablo amaba, ahora Pablo tenía profundo amor por todos esos hermanos que antes había perseguido. Esa es la gracia de Dios. Eso no lo logró la ley. Eso no se logró mediante la ley. Eso lo logró la gracia de Dios. Vamos a ver lo que dice el versículo 14. Dice, pero la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y luego el versículo 15, hermanos, ojalá lo puedan subrayar ahí en sus Biblias. Es un versículo hermoso, es un versículo precioso que todos debemos de tener en mente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En las epístolas pastorales, Pablo más o menos menciona 5 veces esta expresión, palabra fiel. Muy bonita expresión. Ojalá la podamos adoptar muchos de nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por supuesto que no es literal que él era el primero fue Adán, ¿verdad? Miles de años atrás, pero él está queriendo decir, de los cuales yo soy de los de primera fila, ¿verdad? Yo soy de los pecadores, de los más difíciles, yo soy de esos pecadores, de primera categoría. Pablo estaba entre los hombres que quizás habían pecado más. Probablemente muchos de nosotros le ganamos en pecados, ¿verdad? Pero él había pecado mucho. Precisamente también porque él se opuso, él resistió al Mesías y a su pueblo, la iglesia. Fíjense qué pecado tan grande de Pablo, y por eso él se considera, dice, el primero. No solamente porque era malo, sino porque él se opuso a Jesucristo y a la iglesia.
pecó en contra de Jesús y en contra de su pueblo. Hermanos, escuchen esto. De lo que Pablo se arrepentía tanto fue de haber resistido a Jesucristo y haber ofendido y lastimado a la iglesia. Esta es una palabra fiel. ¿Por qué? Porque Pablo mismo la experimentó. Pablo la vivió. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Significa esto entonces, hermanos, que ya no hay ley? No, significa lo que dijimos hace rato, que la ley no tenía poder para perdonar y para justificar a los humanos. El Hijo de Dios tuvo que dejar su gloria, tuvo que dejar todo lo que tenía para poder entonces ser entonces hijo de Dios. Miren lo que dice esta resumen. Pablo es salvo y es comisionado no por la ley, sino por la gracia de Dios. Pablo no fue salvo por la ley. Pablo no fue comisionado por la ley. Pablo fue salvo por la gracia de Dios. Así es que estos primeros versículos 12, 13, 14 y 15 nos hablan de que Pablo es salvo y comisionado por Dios. Los versículos 16 y 17 nos hablan de Pablo. Ahora él se pone como un ejemplo de lo que es la gracia de Dios. Vayan conmigo a esos versículos 16 y 17. Dice: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, dice Pablo, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo se pone como un verdadero ejemplo de lo que es la gracia de Dios. Pablo explica una de las razones por las que Dios lo había salvado: para ser ejemplo para otros. Y aquí cabe la pregunta para todos nosotros: ¿para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué te salvó el Señor, hermana? ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para qué el Señor derramó su gracia sobre nosotros? ¿Para que nos sintamos bien? ¿Para que cada domingo vayamos a la iglesia a cantar, a adorar a Dios, dar nuestra ofrenda y salir y toda la semana vivir contentos en la casa? ¿Para qué nos salvó el Señor? Pablo dice que el Señor mostró su misericordia en él, su gracia derramada, para que él pudiera ser ejemplo de los que habían de creer en Jesucristo para vida eterna. Y aquí es la pregunta crucial para nosotros: ¿a cuántas personas nosotros hemos sido ejemplo para que esas personas puedan creer para vida eterna? Nosotros tenemos que ser puestos como ejemplo para los que han de creer por la vida eterna. Este pasaje, hermanos, nos recuerda también que un cristiano como Pablo, que era misionero, era un maestro, era un teólogo, era un hombre ejemplar, había tenido que ser redimido también de la esclavitud del pecado. Y como dijo en los versículos anteriores, pecados muy dolorosos, pecados muy fuertes. Él tuvo que ser redimido de todo eso, y la redención le llegó solamente por la gracia y por la misericordia de Dios. El Dios Altísimo no encontró en Pablo ningún mérito que contribuyera a su salvación. No había nada en Pablo. Todo lo que había en Pablo era negativo, de acuerdo a la óptica de la salvación y de la gracia de Dios. No había nada. ¿Qué es lo que viste en mí, Señor?
puede decir alguien. ¿Qué es lo que vio el Señor en mí para nada, hermanos? Nada. ¿Qué es lo que vio el Señor hace 35 años en mí para que yo empezara a pastorear? Nada, hermanos. No había nada de dónde agarrarse. ¿Qué es lo que vio el Señor en ti para poder usarte, para poder que seas un instrumento en su obra? Nada. Por eso mucha gente que dice, es que yo no tengo nada, es que yo no soy nada, yo no puedo servir en la obra de Dios porque no tengo. Precisamente a los que no tienen nada, precisamente a los que no son nada, son a los que está buscando el Señor para usarlos. Pablo no tenía nada bueno. Y a lo mejor tú dices, es que yo no creo que esa persona Dios la pueda usar. Es un borracho, es un pecador, es un mujeriego, es esto, es el otro. Uy, no, ese no sirve para. Precisamente esos los que anda buscando el Señor. A lo necio de este mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así es que no se trata de lo que tenemos, no se trata de lo que eres, no se trata de lo que tú crees que vales. Porque honestamente, hermanos, delante de Dios no valemos nada. Delante de Dios no tenemos nada. Pablo mismo dice, nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. No tenemos nada. Así es que nadie puede decir, es que yo quisiera servir al Señor, yo quisiera comprometerme más con el Señor, pero no sé hacer nada. No sirvo para nada. No tengo habilidades. Tengo muchos defectos, todavía estoy en pecado, todavía tengo muchos pecados de los que me tengo que arrepentir. Precisamente para eso Dios vino al mundo, para que a través de su gracia nosotros pudiéramos ser aceptos en el amado. ¿No le dan gloria a Dios por eso, hermanos? ¿No le damos alabanza, gloria y honra al Señor porque nos escogió? Porque Él nos ha tomado, como le dijo a David, te tomé de detrás de las ovejas. Eras un pastor, no eras un rey, eras un muchachito común y corriente que andaba cuidando sus ovejas, que a lo mejor ni sus hermanos daban nada por él. Sus hermanos eran soldados en el ejército del rey Saúl y David era el muchachito nada más, el que traía los lonches cuando iban a la guerra. Pero a ese hombre lo escogió David para ser el gran rey que quería. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, no tenemos nada, no somos nada, no valemos, pero Dios nos ha escogido como Pablo para que podamos ser testimonio, podamos ser ejemplo de los que han de creer en el Señor. Bendigan al Señor, hermanos, denle honra y gloria. Y por eso Pablo en el versículo 17 dice esta hermosa doxología. Por tanto, por lo que les he dicho, por lo que Dios hizo en mí, por lo que Dios vio en mí, por esa gracia derramada de Dios en mi propia vida, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué hermosa doxología, ¿verdad? Qué hermosa acción de gracias después de reconocer lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros y entender la responsabilidad, amados hermanos, que esa gracia que ha sido derramada en mí, tiene que convertirse en un ejemplo para los que han de creer en Jesús para vida eterna. Este Rey soberano y eterno es el que nos salvó. Este Dios inmortal, invisible, es el que derramó su sangre preciosa para darnos salvación. Por eso, hermanos, todos los días nuestra vida tenemos que dar honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro buen Dios. Pero también, hermanos, después de que Pablo entiende, ¿verdad?, que él ha recibido esa gracia,
que ha sido salvo por esa gracia, que ha sido comisionado a predicar el evangelio por esa gracia, entiende Pablo que ahora él tiene que ser un ejemplo de esa gracia de Dios y ahora encomienda a Timoteo que él tiene que volverse un defensor de esa doctrina de la gracia de Dios. Timoteo tiene que empezar a defender esa doctrina que estaba siendo atacada precisamente en la iglesia de Éfeso. Le encomienda y le dice en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo termina este capítulo, este primer capítulo, dándole esta exhortación a Timoteo y por supuesto a todos nosotros, para que combatiera la falsa doctrina y estuviera firme y fiel, que se mantuviera firme en sus convicciones. El apóstol aquí hace mención de dos factores para motivar a Timoteo en su nueva tarea. Primero, que recuerde que en tiempo pasado Timoteo también fue comisionado. ¿Por qué? Porque hubo profecías a él. Yo creo que cuando él se convirtió, cuando estaba en una reunión, se le dio una palabra a Timoteo y le dijeron, tú vas a ser un siervo del Señor y tú vas a servir al Señor, y se habló de él. Se habló de él en alguna reunión, como muchas de las que nosotros tenemos, y cuando a veces Dios llama a algunos de nuestros jovencitos para servirle, yo creo que pasó lo mismo con Timoteo. Y le dice Pablo, acuérdate de lo que se habló conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Hubo profecías, se dijo lo que tú ibas a hacer, se dijo cómo ibas a servir al Señor. Hermanos, muchos de nosotros, muchos de ustedes, en algún punto de su vida han recibido una palabra de algún profeta, de algún pastor, de algún predicador, algún hermano, algún cristiano maduro, que les ha dicho, he estado orando por ti, oré por ti, y siento decirte del Señor que Dios quiere usarte de alguna manera, que Dios te va a usar dentro de su obra de alguna manera. Y muchos empezaron a servir, muchos empezaron a hacer caso de esa palabra y han empezado a servir en la iglesia, en sus iglesias, de diferentes maneras, ¿verdad? No fuerza tiene que ser de tiempo completo como pastor. En todas las áreas de la iglesia siempre hay áreas en las cuales podemos servir. Y mucha gente empezó a servir, ¿verdad? Porque se hicieron esas profecías. Alguien habló, alguien dijo de parte de Dios que ibas a servir en el ministerio. Así es que ahora Timoteo estaba como misionero, estaba como maestro, como encargado de la iglesia en Éfeso, porque el cristiano, hermanos, siempre tiene que reflexionar en lo que Dios dijo, en lo que Dios hizo al inicio de su vida cristiana y de su servicio. Estas experiencias, hermanos, nos tienen que concientizar y nos tienen que motivar a ser obedientes al Señor. Este primer recordatorio animó a Timoteo a ser obediente y constante. Cuando empiezas a servir al Señor, hermanos, no es un asunto de temporada. No es un asunto de emoción. No es un asunto de solamente servir al Señor cuando tienes ganas, cuando las cosas están bien, estás feliz ahorita, tu familia está bien, hay salud, hay todo trabajo, estoy contento, vamos a servir al Señor en la iglesia. Y cuando las cosas empiezan a estar mal, cuando alguien habló mal de ti en la iglesia, cuando te enteraste de algo que te confundió, de algo que sucedió en la iglesia, cuando viste algún pleito en la iglesia, cuando quizás el pastor o alguno de los líderes dijeron algo que te molestó y todo eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acaba nuestro compromiso con Dios? ¿Se acaba nuestro servicio con Dios? ¿Fue emocional?
¿Fue solamente temporal? ¿Fue solamente mientras las cosas estaban bien? Pero cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de alguna tribulación, en lugar de enfrentarla, superarla y seguir adelante sirviendo al Señor, entonces mejor me aparto, entonces mejor me hago un lado, entonces mejor me hago la víctima, ¿verdad? Porque ahora me hirieron, me debilitaron, ahora ya es difícil para mí, yo no puedo estar aquí porque ya hablaron de mí, porque dijeron, porque no me hicieron, porque no me reconocieron, porque me ignoraron, porque no me tuvieron en cuenta, porque mencionaron a todos menos a mí, y entonces me hago un lado porque mi servicio se acabó. Cuidado, tu servicio estaba condicionado a que las cosas estuvieran bien. Estabas sirviendo al Señor y estabas consciente de tu servicio al Señor solamente porque te sentías bien o solamente porque estaban tus amigos, tus cuates dentro del ministerio y el ambiente estaba bonito y dijiste, ay, en esta iglesia el ambiente está bonito, mira, en este ministerio el ambiente está bonito, estamos aquí entre amigos nada más, estamos puros cuates, qué bonito ministerio. Pero cuando las cosas cambiaron, cuando algo sucedió, cuando alguien se apartó de la senda, cuando alguien vino y te murmuró y te dijo, oye, ¿sabías que lo que están diciendo de ti, que aquí, que allá? Y empezaste a escuchar rumores, empezaste a escuchar chismes, empezaste a acudir a reuniones donde se juntaban y empezaban a hablar en contra de unos, de otros, murmurando en contra de la iglesia. Y entonces dijiste, yo mejor me aparto, yo mejor me salgo de aquí porque yo no quiero ser parte de esto. En lugar de haber enfrentado el momento de prueba, la tribulación, ¿suceden estas cosas en nuestras iglesias? Por supuesto que sí, hermano, siguen sucediendo y van a seguir sucediendo hasta que Cristo venga, porque la iglesia todavía está siendo perfeccionada, la iglesia todavía está experimentando el proceso de la transformación. Y todavía hay quien murmura, y todavía hay quien ofende, y todavía hay quien pelea, y todavía hay quien te mira mal, y quien no te saluda, y quien te ignora, y quien hace las cosas a veces inconscientemente, y te sientes herido y lastimado. Pero tu servicio a Dios, como le dice aquí Pablo a Timoteo, acuérdate lo que pasó al inicio cuando te convertiste. Se habló de ti, y se dijo que tú ibas a servir al Señor, que tú eres una persona que iba a servir al Señor. Y ese compromiso, hermanos, tiene que ser fiel, constante y todo el tiempo hasta que Cristo venga por nosotros. No nos podemos hacer a un lado. No puedes renunciar al servicio de Dios. No puedes decir me voy de la iglesia o me voy del Señor y ya no quiero servir. Si Dios te dio talento, si Dios te dio habilidades, es para que lo sigas poniendo en práctica a favor de la iglesia. No es asunto del pastor, no es asunto de los líderes, es el asunto de la iglesia, del testimonio para que la iglesia siga adelante. Sucedió algo que te ofendió, que te lastimó. Busca la manera más rápida de aclararlo, pero no renuncies a tu servicio a Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y la segunda cosa que le dice aquí Pablo es que milites por ellas la buena milicia. Que milites, es decir, ¿cómo había de militar Timoteo? ¿Cuáles son los elementos esenciales para que haya victoria? Pablo le contesta, manteniendo la fe. Versículo 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Esos son dos elementos importantísimos. Mantén la fe. Mantén la fe. Como decía un himno antiguo que se llama Dilo a Cristo. Si se apartan otros de la senda, tú sigue a Cristo. Tú sigue a Cristo. Si arremete en torno a la contienda, sigue a Cristo el Señor. No importa, si otros se fueron, bueno, se fueron. Tú tienes que seguir manteniendo la fe. Y le habla entonces también de la buena conciencia. Era necesario que Timoteo viviera con una conciencia limpia.
Y es necesario, hermanos, que todos nosotros como cristianos debemos de vivir con una conducta que no nos haga avergonzarnos, una conducta que nos haga mantener una buena conciencia. Todos los maestros del error de Éfeso, los falsos maestros, cometían varios pecados, entre ellos la soberbia, la hipocresía, la mentira, la avaricia. Además de enseñar mandamientos de hombres y doctrinas falsas, probablemente habían cometido algunos de los pecados de los que Pablo habla más adelante en 2 de Timoteo, una lista grande de pecados, ¿verdad? Así es que no importa que algunos naufragaron de la fe, desechando la cual esa fe y esa buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hubo gente que se bajó del barco, hubo gente que no aguantó, hubo gente que no supo mantener la fe y la buena conciencia. Las cosas del mundo, las situaciones carnales, humanas, los hicieron desviarse de la fe y dijeron, no, aquí la cosa está fea, hablaron de mí, acá, carnalidad total, y decidieron naufragar de la fe. Así es que cuando estas personas desechan la fe y la buena conciencia, no confiaron en Dios, no siguieron la buena doctrina ni la buena conducta. Y a estas personas fue necesario que el apóstol Pablo las disciplinara. En el versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregué a Satanás es una manera de decir que fueron removidos de la comunión con los cristianos y se regresaron al mundo donde Satanás reina. Así sufrirán la disciplina de no poder servir en la iglesia, carecerían del cuidado pastoral, la protección de la congregación, de la buena influencia de los creyentes, y es probable que estas dos personas de las que habla aquí Pablo no tuvieran todavía una relación personal con Cristo, aunque habían llegado a ser de influencia para los cristianos. Esto debe de impactar la vida, hermanos, la vida de la gente. Mucha gente dentro de las iglesias está porque les gusta el ambiente de la iglesia. Está bonito el medio ambiente, la amistad, acá tienen sus amigos, su familia. Pero debemos preguntarnos si realmente todos realmente han entregado sus vidas a Cristo. Si realmente han sido receptores de la gracia de Dios. O solamente estaban por lo que estaba viviéndose ahí. Mucha gente llegó en un momento de necesidad a las iglesias y llegó cansada, abrumada, con problemas, situaciones, y la iglesia le tendió la mano, la iglesia les recibió, la iglesia les ministró, la iglesia inclusive les proveyó. Pero a lo mejor esas personas no se habían entregado realmente a Jesucristo, y muchas veces hasta los ponemos a servir dentro de las iglesias y de pronto se bajan del barco, naufragan. Algo les llama más la atención en el mundo, o algo les espanta dentro de la iglesia, algo les incomoda dentro de la iglesia y deciden bajarse. Y después de un tiempo los vemos, o sabemos de ellos, tenemos noticias de ellos, y nos damos cuenta que están metidos en todo tipo de pecados. Nuevamente, como dice literalmente aquí Pablo, están nuevamente en el reino de Satanás y están nuevamente sirviendo al pecado y sirviendo a las abominaciones de las que se supone que habían huido. ¿Qué pasó ahí? Estas personas naufragaron de la fe, se bajaron, no pudieron ser receptoras de la multiforme gracia de Dios, no supieron cómo gestionar la gracia de Dios,
no entendieron el concepto de que una iglesia ejemplar que depende de la gracia de Dios es una iglesia que tiene que aprender a renunciar al pasado, tiene que aprender a ver el futuro y tiene que aprender a gestionar todas esas cosas que como seres humanos, como personas, nos llegan a molestar de otras personas. Y tenemos que aprender a cómo lidiar con nuestras emociones, a cómo lidiar con personas que a lo mejor en algún punto llegamos a tener algún conflicto, pero ahora estamos dentro de la iglesia de Dios, ahora estamos dentro del cuerpo de Cristo, ahora los dos hemos sido redimidos y transformados. Mucha gente ha llegado a la iglesia y cuando se encuentra que hay otras personas que en el pasado tuvieron problemas o que los conocen por sus pecados, ¿cómo es posible que esta persona esté aquí? Pues ¿cómo es posible que tú también estés aquí? Por la misma gracia de Dios, ¿verdad? Porque la ley nos exhibió, nos exhibió. ¿Cómo es posible que esta gente esté aquí? La ley lo está exhibiendo. Si hizo esto y esto y esto y esto, exhibido por la ley. Está aquí por la gracia de Dios. Porque igual que tú y que yo, necesita la transformación de su vida. Porque lo que antes fue, ahora el Señor lo ha convertido en gracia y en bendición. ¿Cómo es posible que este hombre esté predicando? ¿Cómo es posible que esta mujer esté enseñando? ¿Cómo es posible que esta persona esté sirviendo en este ministerio? Si yo lo conozco, yo sé cómo era. Pero ahora viene la gracia de Dios. Y lo que la ley me señalaba y lo que la ley me decía que era, ahora la gracia de Dios dice que soy una nueva criatura hecho para buenas obras por la gracia de Dios. Una iglesia ejemplar, mis amados hermanos, depende de la gracia de Dios. Y la pregunta para todos nosotros es, ¿estamos dependiendo de la gracia de Dios? ¿O estamos dependiendo de nuestras emociones? ¿Estamos dependiendo de las circunstancias? ¿Estamos dependientes de cómo se mueve el ambiente? Y cuando el ambiente no está propicio para mí, entonces me bajo del barco, me hago a un lado, porque las cosas no se hacen como yo quería, como a mí me gustaría que se hubieran hecho, y entonces mejor me hago a un lado y me bajo del barco. ¿O estoy dependiendo de la gracia de Dios? Y estoy aprendiendo a sobrellevar los errores de mis propios hermanos en Cristo. Y estoy aprendiendo a sobrellevar los errores de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres. Estoy aprendiendo a sobrellevar los errores con los cuales todos vamos caminando y vamos buscando la transformación que viene solamente por la gracia de Dios. Estoy dependiendo 100% de la gracia de Dios, o todavía hay un porcentaje que está dependiendo de emociones, de acuerdo a cómo estén las circunstancias. Nos vamos moviendo como la bolsa de valores. Hoy estamos a la alza, mañana estamos a la baja, ¿verdad? A veces estamos en pérdida, a veces estamos en ganancia. O he aprendido a vivir conforme la multiforme gracia de Dios. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por estos versículos del primer capítulo de Timoteo. Y muchas gracias, Señor, porque si no fuera por tu gracia, estaríamos perdidos. Si no fuera por tu gracia, seguiríamos expuestos al pecado. Si no fuera por tu gracia, no podríamos ser ejemplo para aquellos que han de creer en ti, Señor, para vida eterna. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a militar esta milicia. Ayúdanos a enfrentar esta guerra. Cuando Pablo habla de milicia, habla de guerra. Estamos en medio de una guerra espiritual. Y tenemos que aprender, Señor, con buena fe y con buena conciencia, a pelear esta batalla de fe. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y muchas gracias por cada persona que se ha conectado, Señor, esta noche para este estudio bíblico. Gracias, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Gracias a todos por este tiempo que hemos podido pasar y espero que la próxima semana sigamos estudiando esta primera carta del apóstol Pablo a
Timoteo. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan buena noche y con el favor de Dios el domingo nos vemos en nuestra iglesia. Dios les bendiga.